Buenos días, mis hermanos y mis amigos que nos sintonizan en esta mañana. Queremos compartir con ustedes hoy, este fin de semana, de manera especial. Celebramos aquí en Canadá el Día de Acción de Gracias, así que el sermón tendrá que ver con la gratitud y esperamos que sea de bendición para todos nosotros y que el Señor nos dé un corazón siempre agradecido. Quizás en uno de los capítulos más dramáticos del Nuevo Testamento que escribiera Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 1 se describe la ira de Dios que se enciende sobre los pecadores por la manera como nos hemos rebelado contra Él. Y al elaborar ese capítulo, Pablo específicamente nos señala cuál es la razón de la ira de Dios. Aparte de la rebeldía, Pablo lo describe en el verso 21 de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Una de las razones entonces que describe este verso es que el hombre no ha sido agradecido y por el contrario ha llegado a envanecerse pensando que puede hacer en esta vida todo lo que se le antoje sin recibir ningún castigo a cambio. En nuestro orgullo hemos llegado a creer que con nuestras fuerzas y capacidad intelectual tendremos los elementos necesarios para vivir como a cada uno de nosotros nos parezca mejor, sin tener que rendir cuentas a Dios. Por lo tanto, supuestamente no necesitamos ser agradecidos con Dios, porque al fin y al cabo, todo lo que vivimos, todo lo que hacemos y el crecimiento que logramos se debe a nuestras fuerzas, a nuestros recursos y sobre todo a nuestra inteligencia. En esencia, esa es la rebeldía y el orgullo que caracteriza el corazón del hombre y el cual claramente Pablo señala en este capítulo del Nuevo Testamento. La gratitud es un tema muy importante que recorre las Escrituras de principio a fin y que debe caracterizar el corazón de aquellos hombres que tuvieron un encuentro personal con Dios. Pero la gratitud no es un tema fácil para nosotros los hombres, porque de alguna manera lo asociamos más fácilmente con el bienestar y la prosperidad material. Es más fácil dar gracias cuando todo marcha bien. Es más fácil dar gracias cuando tenemos un gran empleo. Es más fácil dar gracias cuando tenemos recursos suficientes para comprar lo que deseamos. Es más fácil dar gracias cuando delante de nosotros la mesa está llena de manjares, como lo estará mañana cuando celebremos el Día de Acción de Gracias. Es más fácil dar gracias a Dios cuando nosotros gozamos de salud y nuestros seres amados también. Pero no es tan fácil dar gracias cuando hemos perdido ese gran empleo. No es tan fácil dar gracias cuando no tenemos recursos ni para comprar lo más básico. No es tan fácil dar gracias cuando en nuestra mesa solo hay un pequeño pedazo de pan, una tortilla, que difícilmente calmará nuestra hambre o la de nuestros seres amados. No es tan fácil dar gracias cuando perdemos la salud o algunos de nuestros seres amados la pierden. En resumen, es fácil ser agradecidos en los buenos tiempos y muy difícil ser agradecido en los tiempos de dificultad. El apóstol Pablo fue un hombre que en un tiempo daba gracias a Dios por todo lo que él era dentro del judaísmo y todo lo que había logrado, y aún estaba agradecido por haber tenido la oportunidad de perseguir a aquellos que estaban distorsionando su religión. Pero solo fue hasta que tuvo un encuentro personal con Cristo, cuando todo en su vida cambió. Y desde aquel momento empezó a aprender que con Dios se debe estar agradecido siempre, todo el tiempo. Sin lugar a dudas, Pablo fue uno de los siervos de Dios que más padeció por causa de Jesús. Y Jesús se lo advirtió. ¿Cuánto le costaría sufrir por causa del nombre de Jesús? Y aún así, es el autor del Nuevo Testamento que más exhorta a sus hermanos a siempre ser agradecidos con Dios y a vivir con gozo. La gratitud del apóstol Pablo nunca dependió de sus circunstancias, siempre dependió de su relación con Cristo.
Para Pablo las dificultades y los malos tiempos en la vida eran razones tan válidas para dar gracias a Dios como lo eran las buenas circunstancias en los buenos tiempos. Buenos o malos tiempos, el apóstol siempre tenía una razón para estar agradecido con Dios. Por esa razón, encontramos varios pasajes dentro de las epístolas paulinas que exhorta y anima a sus hermanos, y por supuesto a nosotros también, a ser agradecidos con Dios en todo y por todo. Mañana celebraremos nosotros aquí en Canadá el Día de Acción de Gracias. Y por eso quiero compartir con todos ustedes algunos pasajes en los que el apóstol Pablo nos anima a ser agradecidos. Así que lo invito a que preste mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir con respecto a por qué siempre debemos dar gracias a Dios. Y hay tres elementos o tres razones primordiales para dar gracias a Dios que vamos a ir mirando en los textos que el apóstol Pablo nos dejó. Y la primera razón de ellas es que debemos dar gracias a Dios por todo lo que vivimos. La segunda es que debemos dar gracias a Dios por todo lo que podemos hacer. Y la tercera es que debemos dar gracias a Dios por todo lo que crecemos. Así que vamos a utilizar tres diferentes pasajes del apóstol Pablo en tres de sus diferentes cartas para hacer este recorrido en esta mañana. Y el primero de estos pasajes lo encontramos en Efesios capítulo 5, el verso 20. Y dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la exhortación que hace Pablo allí? A dar gracias. A dar gracias a Dios por todo lo que vivimos. El apóstol Pablo, en el capítulo 5 de la carta de los Efesios, exhorta a sus hermanos que, como hijos de luz, tengan una forma diferente de vivir en el mundo y que imitemos al Padre Celestial. La razón que Pablo argumenta para esta nueva forma de vida es que el creyente ha sido transformado, porque en el verso 8 dice: porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y más adelante le dice a sus hermanos en el verso 16 que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, siendo sabios, evitando los vicios, embriagarse y otras cosas que anuncia allí, pero también exhorta a las cosas buenas, tener una buena relación con el prójimo y alabando al Señor, hablando entre nosotros con himnos y con salmos. Entonces es un cambio de actitud. Y concluye esta precisa sección de Efesios con el verso que acabamos de mencionar como introducción: dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre. Para Pablo, todas las experiencias en la vida que el creyente tenía que pasar, por difíciles que estas fueran, debían producir acción de gracias en su corazón. Para aquellos creyentes, según Pablo, debía ser natural que estuvieran agradecidos todo el tiempo con Dios. Porque a pesar de lo que fueron en otro tiempo, Dios los había rescatado y ahora gozaban de la plenitud de la gracia de Dios, quien por medio de Cristo los había salvado. Según Pablo, lo que ellos habían vivido tenía un propósito y un significado muy valioso. La vida se compone, mis hermanos y mis amigos que en esta mañana nos acompañan, de todos los eventos que nos ocurren, sean buenos o malos. Todos esos eventos se van uniendo y es lo que se compone nuestra vida. Y cómo cada uno de esos acontecimientos o circunstancias van formando nuestra vida. En algunos casos, desafortunadamente, estos eventos deforman nuestra vida, especialmente el pecado. Creo que todos estaríamos de acuerdo en términos generales que es relativamente fácil dar gracias a Dios cuando todo nos sale bien en la vida. Pero lo difícil y poco común es dar gracias a Dios cuando las dificultades y las adversidades nos golpean con toda su fuerza, con toda su intensidad. Sin embargo, Pablo, un hombre experimentado en toda clase de dificultades, precisamente nos dice que debemos dar gracias a Dios por todo
Y eso precisamente incluye todas esas circunstancias de la vida, las que él había vivido, por las que él había pasado. Y es necesario aquí hacer una aclaración, mis hermanos. Aquellas dificultades o adversidades que son directamente causadas por nuestro pecado no tienen nada que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es verdad que tienen un valor y nos pueden dejar grandes lecciones, pero nunca fueron, nunca son, ni nunca serán la intención de Dios esas circunstancias. Esa es nuestra responsabilidad. Lo que hemos experimentado, los que hemos experimentado más bien momentos extremadamente adversos, sabemos lo difícil que es ser agradecido por lo que nos está pasando. Incluso podría llegar por un momento a parecer un contrasentido, que en el momento de pérdida, en el momento de duelo, en el momento de mayor angustia o necesidad, nosotros tuviéramos el tiempo, el deseo o siquiera la intención de agradecerle a Dios por la dificultad en la que nos encontramos. Pensémoslo por un momento. Es muy difícil en medio de una dificultad dar gracias. Pero para ser honestos, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros le hemos dado gracias a Dios por todo el dolor y las dificultades que esta pandemia nos ha traído? ¿Ha tomado usted tiempo en su devocional, en su oración y ha dicho, Señor, gracias? Porque a pesar del dolor, a pesar de esto, nos cuesta. Obviamente nosotros no damos gracias por el dolor y la devastación que esta pandemia nos ha causado, sino que damos gracias porque a través de estas experiencias de vida, que es una pandemia, lo que hemos vivido, por doloroso que haya sido, podemos ver la gracia y el amor de Dios sosteniéndonos en medio de estas circunstancias tan difíciles. Además, nos ha dejado profundas enseñanzas y experiencias que aunque en el presente momento no traen consuelo ni ninguna satisfacción, más adelante lo harán. Algunos de nosotros hasta ahora estamos empezando a ver los efectos positivos de esta situación actual de pandemia. Hasta ahora. Debemos aprender a dar gracias a Dios en medio de todas nuestras circunstancias a lo largo de la vida. Cada experiencia nos ayuda a formar el carácter y a madurar, tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual, en el aspecto humano, para así poder apreciar cada momento que Dios nos concede. Disfrutamos y nos alegramos cuando las cosas salen bien y soportamos y agradecemos por cada momento difícil que enfrentamos. La gratitud es la manifestación de un alma que ha aprendido a recibir de la vida tanto lo bueno como lo malo. Me viene a la mente en este momento el pasaje de Job cuando sufrió tanto y él daba gracias. Y su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, has hablado como una mujer necia, como una mujer insensata. ¿Qué? ¿Recibiremos lo bueno y no lo malo? La gratitud es esa manifestación de un alma que ha aprendido a recibir tanto lo bueno como lo malo, sin que lo bueno lo llene de orgullo y lo malo lo llene de amargura o resentimiento contra Dios. Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, uno de los denominados padres de la iglesia, solía decir, quiero que preste mucha atención a esta expresión porque es bastante fuerte, pero hace mucho sentido, solía decir, el cristiano puede dar gracias hasta por el infierno. Le voy a volver a leer esa parte. El cristiano puede dar gracias hasta por el infierno. Y enseguida nos da la razón Crisóstomo por qué él decía eso. Porque el infierno es una advertencia que nos ayuda a mantenernos en el buen camino. Este primer verso que examinamos hoy, Pablo nos exhorta a dar gracias por todo lo que vivimos, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, sea bueno o sea malo.
Debemos dar gracias por todo lo que vivimos. Y el apóstol sí que sabía de sufrir y padecer. Y aún así tenía un corazón agradecido para con Dios. La pregunta que debemos dejar para concluir este primer punto es, ¿y nosotros también estamos agradecidos por lo que hemos vivido hasta ahora? ¿O las experiencias de vida nos han llenado de resentimiento? Pensemos, debemos estar agradecidos con Dios por todo lo que hemos vivido. El siguiente texto que quiero utilizar en esta mañana también es del apóstol Pablo y lo encontramos en Colosenses capítulo 3, el verso 17, y dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, damos gracias a Dios por todo lo que vivimos. Ahora, damos gracias a Dios por todo lo que hacemos. En este siguiente verso, el apóstol Pablo explora otro aspecto de por cual el creyente debe estar agradecido con Dios. Y el apóstol se refiere a todo lo que cotidianamente el Hijo de Dios hace, ya sea de palabra o de hecho. Pablo está diciendo que todo cuanto él hacía con sus palabras o con sus hechos se lo atribuía al poder de Dios. Y por eso se sentía agradecido de que el Señor lo hubiese rescatado y ahora su vida tuviera un sentido de utilidad, de propósito en la vida práctica para ayudar a otros. Para Pablo había un antes y un después de haberse encontrado con Cristo. Él llegó a considerar que todo lo que había sido muy valioso y que había logrado por su propio esfuerzo, antes de tener una relación personal con Cristo, en realidad no valía nada. Por eso lo llama escúbalo. Esa es una palabra en griego que en nuestra Reina Valera ha sido traducida como basura, pero en realidad escúbalo es estiércol. Todo lo que había hecho antes, sin Cristo, para Pablo, se había vuelto estiércol, valía estiércol. Pero después de su encuentro personal con Cristo, el apóstol estaba agradecido con Dios porque consideraba que ahora todo cuanto él podía hacer o decía, sí tenía valor. ¿Y sabe por qué tenía valor? Porque era Cristo quien le daba el poder y la capacidad para llevar a cabo aquel trabajo que le había sido encomendado. Es verdad que en la vida, si queremos lograr nuestras metas, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar duro por alcanzarlas. Pero no podemos olvidar ni por un instante que como creyentes, esa fuerza, esa inteligencia, esos recursos y todo lo demás que necesitamos para alcanzar dichas metas provienen absolutamente de la gracia, de la bondad y del poder de Dios. Esto es verdad tanto en el sentido material de nuestra vida como en el sentido espiritual de ella. Nosotros los creyentes sabemos que sin Cristo nada podemos hacer en esta vida. Por eso debemos tener una total dependencia de Él. Y cuando reconocemos esa total dependencia de Dios o de Cristo, es allí donde surge la gratitud. Aquí hay un gran principio y es que si tenemos una estrecha comunión con Cristo, todo lo que decimos o todo lo que hacemos debe reflejar precisamente esa comunión. Cuando trabajamos, lo hacemos como para Dios. Cuando hablamos, hablamos las palabras de Dios. Lo hacemos para Él. Dios no puede estar ausente de algunos aspectos de nuestra vida y presentes en otros. Esto parece ser extremo, pero en realidad es como esta relación de intimidad y comunión con Dios verdaderamente funciona de la manera correcta, de la manera adecuada. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta del impacto que tener a Cristo como Señor significa, cada día vemos cómo dependemos cada vez más de Él y menos de nosotros. Más de su fuerza, más de su poder, más de su sabiduría, menos de nuestra fuerza, menos de nuestro poder y menos de nuestra sabiduría.
Al principio esto es desconcertante, porque estamos acostumbrados supuestamente a tener el control de todo cuanto hacemos y a recibir el honor, obviamente la felicitación por lo que consideramos que hemos hecho bien. Pero poco a poco, en este caminar con Cristo, nos damos cuenta que no somos nosotros, ni son nuestras fuerzas, ni tampoco nuestras habilidades las que nos permiten lograr o realizar todas nuestras tareas o actividades, sino que es el poder de Dios obrando por medio del Espíritu Santo en nuestras frágiles y siempre dependientes vidas. Cuando, al igual que Pablo, entendamos esta dinámica divina que trabaja de manera sobrenatural por medio de criaturas débiles y falibles, como lo somos nosotros, es cuando surge la gratitud genuina y terminamos haciendo toda nuestra vida para la gloria de Dios. Pablo llegó al conocimiento de que él decía, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. A medida que como creyentes confiamos nuestro diario vivir en las manos de Dios y tratamos de someternos totalmente a su voluntad, nos damos cuenta de que lo que hacemos y lo que decimos edifica a otros y glorifica a Dios. Nuestro corazón se llena de gratitud porque nuestra vida ahora realmente tiene sentido y estamos cumpliendo con el propósito con el cual Dios nos mandó a este planeta Tierra. Así que sin importar cuáles sean nuestros logros o la actividad diaria a la que nos dediquemos, estamos agradecidos con el Señor por su amor y su eterna bondad para con nosotros, que somos sus hijos. Y la manera como Él nos utiliza, como utiliza nuestra vida para bendición de otros. Reconocer que todo cuanto hacemos es por medio del poder y el amor de Cristo trae gozo y gratitud a nuestras vidas. Esto nos anima a continuar haciéndolo, aunque en nuestra labor momentáneamente experimentemos dolor, persecución, angustia o lo que quizás a veces es más duro para nosotros, que nadie nos lo reconozca. Pero nada ni nadie nos puede arrebatar el agradecimiento que tenemos para con Dios por usarnos a diario. Hermano, mi amigo, quiero que piense por un instante en esto. Dios nos usa, el Dios soberano de los cielos, nos usa a nosotros para su gloria. Antes éramos instrumentos para el mal. La Biblia dice que nosotros prestábamos nuestros miembros para el mal. Ahora, con ese cambio que Dios ha operado en nosotros por medio del Espíritu Santo y a través de la obra de Cristo, ahora somos instrumentos para la gloria de Dios. ¿Cómo no estar agradecidos por tan maravillosa y asombrosa bendición que nos ha tocado? David solía decir, preciosa, preciosa es la heredad que me ha tocado. Pablo tenía el corazón lleno de gratitud por esa bondad, de que él, habiendo sido un perseguidor de la iglesia, un religioso, Dios hubiera tenido misericordia y lo hubiera sacado de allí. Por eso tenía su corazón lleno de gratitud, por esa bondad de Dios. Ahora me toca dejarles una pregunta más. ¿Estamos nosotros agradecidos con Dios por todo lo que Él nos permite hacer por Él, para Él y para beneficio de otros? Eso debe llenar nuestro corazón de gratitud, saber que somos preciosos instrumentos en las manos de Dios, con lo que decimos y con lo que hacemos. Ahora vamos a llegar al tercer elemento, y este lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 1, el verso 3, que dice así: debemos, oiga bien, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás.
debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Ya no es por nosotros, sino por los demás. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así que este último punto es que debemos dar gracias a Dios por todo lo que crecemos, por el crecimiento espiritual que estamos teniendo, el crecimiento emocional. Así que, por último, pero no menos importante, Pablo le da gracias a Dios porque ahora puede ver el resultado de su trabajo en los hermanos. ¿Ve? De lo que él estaba diciendo y haciendo que acabamos de ver en el punto anterior. Estos hermanos estaban experimentando un crecimiento de su fe y se manifestaba en el amor que se expresaban unos a otros de forma práctica y real. Porque la fe se expresa en actos reales. Las diversas dificultades que estos hermanos experimentaron por causa del Evangelio no se convirtieron en motivo ni de amargura, ni de rechazo, ni en un obstáculo para su crecimiento. Por el contrario, aquellas dificultades les habían brindado la oportunidad perfecta para ministrar a sus hermanos y a la misma vez ser ministrados por ellos, porque de eso se trata la vida de la iglesia. Yo los ministro a usted con el don que Dios me ha dado y ustedes me ministran a mí con los dones que Dios les ha dado a ustedes. Repito, estos hermanos no daban gracias por el sufrimiento que experimentaban de forma injusta, porque el imperio los estaba persiguiendo, los mismos judíos los estaban persiguiendo, sino por el fruto que aquel sufrimiento estaba produciendo en ellos. Su fe crecía y su amor abundaba. Bajo otras circunstancias de comodidad y tiempos de tranquilidad, muy seguramente aquellos hermanos no hubieran crecido ni en su fe ni en su amor. La aflicción, la dificultad, la persecución los había hecho crecer y por eso Pablo estaba profundamente agradecido con Dios. Cuando nosotros como creyentes vivimos y pasamos por momentos difíciles por causa de nuestra relación con Cristo, experimentamos crecimiento espiritual. Por eso damos gracias a Dios por todo lo que vivimos, damos gracias a Dios por todo lo que hacemos, porque es entonces cuando en verdad crecemos. Como mencioné anteriormente, las experiencias que vivimos, especialmente las difíciles, moldean nuestro carácter y templan nuestra fe en Cristo. Esto nos produce gratitud. Después, con el tiempo, nos damos cuenta de que todo cuanto podemos lograr en esta vida es por el poder de Dios, por su gracia y por su misericordia. Y esto nos lleva cada vez más a depender de Dios y menos de nosotros. Ya confiamos cada vez menos en nosotros y confiamos más en Dios. Y eso nos llena de gratitud, nos debe llenar de gratitud. Pero es solo cuando llegamos a esa madurez espiritual que nos damos cuenta de que todo esto ha sido un plan divino desde el principio que se culminará cuando el Señor así lo determine y ha sido diseñado para nuestro crecimiento. Dios siempre ha estado trabajando a lo largo de nuestra vida, en cada circunstancia, para que podamos aprender una lección de vida. Esa lección que nos transforma. Y cuando somos transformados, debemos estar agradecidos. Dios siempre ha querido usarnos para su gloria y nos da las capacidades intelectuales y espirituales para que todo cuanto hagamos o digamos edifique a nuestro prójimo. Por eso debemos estar agradecidos. Dios ha usado cada circunstancia particular de nuestra vida, especialmente las circunstancias adversas y difíciles, con el propósito de hacernos crecer en la fe y en el amor por otros. Por eso debemos estar agradecidos. Así que en esta mañana quiero terminar con un último pasaje, usando un último pasaje en el que Pablo nos exhorta a ser agradecidos. Hay muchos más pasajes en los que Pablo constantemente exhorta a los hermanos a ser agradecidos. Yo esta mañana solo pude escoger 4 porque hay demasiados. Y este se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 18. Y otra vez Pablo utiliza básicamente las mismas palabras.
Y preste atención porque escogí este verso. Dice, dad gracias en todo. ¿Ve? El verso anterior decía, siempre dando gracias. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que lo que Pablo está diciendo con este último verso es que debemos dar gracias en todo, porque esa ha sido la voluntad de Dios para con nosotros. Así que la gratitud del creyente no puede depender de su prosperidad económica, ni su bienestar físico, ni siquiera de su tranquilidad o si le va bien en la vida o no, según el estándar de los hombres. La gratitud a Dios en todo tiempo solo es posible cuando podemos ver que todo cuanto Dios hace en nuestras vidas es perfecto y tiene propósito. Cuando comprendemos que todo cuanto hacemos y decimos como creyentes glorifica a Dios y produce gratitud en nuestros corazones. Cuando maduramos y nuestro carácter es moldeado por Dios, nos sentimos agradecidos porque nuestra fe ha crecido y entonces damos gracias a Dios en todo. Cada día el Señor nos motiva o nos da más bien motivos para estar agradecidos por la vida que tenemos, por las cosas que hacemos y por el crecimiento espiritual que tenemos a través de estas experiencias de vida. Así que la pregunta final es, ¿cómo? ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? Después de todo lo que Él ha hecho, la manera como nos ha amado, la manera como nos ha usado y la manera como nos ha hecho crecer. Ahí donde está mi hermano, quiero invitarlo a que incline su rostro y vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos podido hacer y por todo lo que hemos crecido. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos has dado. Hemos tenido experiencias difíciles, sí, pero gracias por esta vida que nos has dado. Ahora podemos ver en cada aspecto de nuestra vida tu mano preciosa guiándonos. Señor, también en esta vida te damos gracias por Jesús, porque es Él quien nos da las fuerzas por medio del Espíritu para que hagamos y digamos las cosas que te glorifican. Y también, Padre amado, Jesús y Espíritu Santo, te damos gracias en esta mañana, porque todas estas experiencias de vida nos han hecho crecer nuestra fe y nos han hecho aprender a amar a nuestros hermanos, aún a aquellos que no son tan fáciles de amar. Pero gracias por el crecimiento que nos has dado, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Ruego y pido al Señor que todos los que estamos aquí en Canadá y mañana celebramos el Día de Acción de Gracias, a sentarnos a la mesa llena de manjares, recordemos que todo cuanto tenemos es por la gracia y misericordia de Dios. Y a ustedes, mis amigos y hermanos, que no viven en Canadá, pero que están en sus países de origen, también es una buena razón cada día para dar gracias a Dios. El Señor les bendiga y una feliz semana.